Fuertes aplausos para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Esta mañana huele a presencia de Dios, a gloria de Dios, a virtud del Espíritu. Amén. Bueno, les comentaba que tenemos que aprender a usar las reglas de interpretación bíblica. Les decía que la principal regla de interpretación bíblica es la literal. Si no hay un soporte o no soporta la interpretación literal, nos vamos a la retórica. Pero nos encontramos nosotros en la Biblia que la palabra de Dios es su propio intérprete. Diga conmigo, la palabra de Dios es su propio intérprete. Mucha gente decía que está tomando los versos fuera del contexto para fundamentar una doctrina, y al hacer esto van a errar el blanco totalmente. Muchos se van a los extremos. Diga conmigo, extremos. ¿Y sabe qué hacen? Dicen que para ellos todo es figurativo, todo es retórico. Hay gente, por ejemplo, esta doctrina del Kingdom Now, del reino hoy o del reino ahora. Esta doctrina nos habla que ya Cristo estableció su reino milenial, que el reino milenial es un reino figurativo que no corresponde a 1000 años, sino que es un tiempo indefinido, que no se sabe, no se conoce el tiempo, y que ya estamos en ese periodo de tiempo. Otra de las cosas que ellos dicen es que nosotros tenemos que tomar posesión del sistema. ¿Aló? Que tenemos que tomar posesión del sistema, que los gobiernos de la tierra tienen que ser cristianos, hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Ellos enseñan que nosotros somos los que tenemos que estar reinando en esas posiciones políticas terrenales. Que los mejores deportistas tienen que ser los cristianos, que los mejores estudiantes los cristianos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que sí, deberían ser los mejores. Los mejores deberían ser. Pero esto no quiere decir que nosotros somos los que vamos a tomar el sistema y nos vamos a sentar en el trono, porque recuerde la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo, que el mundo entero está bajo el maligno. Diga conmigo, bajo el maligno. La expresión maligno allí tiene que ver con Satán del hebreo. Satán del hebreo, la palabra hebrea. La palabra griega es diablo, diabolo. Es la palabra hebrea. Y yo quiero hoy hablarles, porque soy bien estricto con esto de las doctrinas. Con esto de las doctrinas soy bien estricto. Venía hablando y venía denunciando con nombre, dirección y lugar esos lugares donde Satanás se ha metido, donde el diablo mismo se ha metido. Lo venía denunciando. Pero por cuestión de ética, como vamos a grabar, lo voy a dejar quieto. No voy a mencionar ni nombre, ni iglesias, ni lugar, porque son iglesias que yo creo que van a venir al arrepentimiento. Yo creo que se van a arrepentir, porque lo que son corrientes doctrinales que pasan y ya. Pero el problema es la carencia de estudio, la carencia de las raíces. Decía que el pueblo latino no estudia, no lee, le cuesta leer. Entre la población latina en México es que más leen. Pero en Venezuela, imagínense, en Venezuela ni ven el noticiero. En Venezuela es donde menos se vende prensa. Y se vende bastante periódico, pero los que compran el periódico es para ver si encuentran un empleo. ¿Aló? Entonces llegó el del barrio más bajo y encontró en los clasificados: se busca sicario que sea bien oculto. No, perdón. Sí, porque es que el problema es que a la gente le gusta lo fácil. Hay mucha gente que son vagos espirituales. Perdónenme, yo no estoy diciendo que haya algún vago espiritual acá, pero son vagos espirituales y son también vagos en lo físico, en este sistema. Entonces, ¿cómo pretendemos decir que somos hijos de Dios? ¿Por qué usted cree que muchas doctrinas nos ganan ventaja? ¿Por qué? Porque ellos, cuando son inquietados por el mismo enemigo, porque no es la Ruach Kodesh o no es el Espíritu Santo quien les motiva, no es. Es el mismo espíritu del anticristo y el mismo espíritu de la apostasía que se está moviendo ahora mismo para hacer desviar de la verdad a aquellos que están fundamentados en la verdad. Pero déjeme decirle, le voy a mostrar una gran realidad y que para mí es una gran verdad. Desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos hemos enseñado esta palabra tal cual como la venimos enseñando,
Y ahora es que vienen saliendo estas corrientes doctrinales. Y ha permanecido, corrientes han pasado. Porque recuerdo que hace como unos 20 años atrás, estaba yo nuevecito, tendría yo como un año en el evangelio, se comenzó a mover la corriente judaica, pero no tuvo fuerza y se apagó. Ahora volvió la corriente judaica. Y ahora todo ese es las fiestas, el Shabbat y todo esto, estas fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos, de las tiendas, la fiesta de las trompetas, y pare de contar, las 7 principales fiestas de Israel. Entonces nos quieren meter eso, pero óigame usted y yo, aunque somos judíos, porque somos israelitas, aunque lo somos espiritualmente hablando y quizás sanguíneamente también lo seamos, somos latinos, somos de una cultura latina. A ellos les gusta el tamboril y el pandero. A mí me gusta la conga y el bajo, la salsa. Hello. Yo hablo de voz y yo le digo Dios y ellos dicen Elohim. Yo no le estoy diciendo de que está mal, porque yo tengo que ir a las raíces para poder dar una interpretación correcta. Amén. Diga conmigo, yo debo ir a las raíces. Y lo que pienso en esta mañana discurrir brevemente, rápidamente, aún tenemos cosas que hacer, tiene que ver con Satanás, el diablo, mito o realidad. Les hablé de esto. A mí me ha inquietado mucho esto porque hay pastores, incluso pastores amigos, que ya entraron en ese error. Hace unos días atrás salió uno de ese error. Salió uno, gloria a Dios que salió de ese error. Se dio cuenta, fundamentalmente en la Biblia no aparece eso. Está fuera de foco. Porque las interpretaciones bíblicas no todas son figurativas, no todas son retóricas. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Pero para dar inicio rápidamente a esto, queremos ir a Efesios, la carta del apóstol San Pablo a Éfesos, capítulo 4, el verso 14. Quiero leerles esta palabra porque me inquieta mucho. Que dice de la siguiente manera: así ya no seremos niños zarandeados. Su Biblia dice, versión Reina Valera, niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Diga conmigo, viento. Allí en su Biblia dice viento de doctrina, de enseñanza, viento. Dígame conmigo otra vez, viento. Usted no se ha dado cuenta que en algún momento usted sale a la calle y de pronto hay un viento bien sabroso, pero repentinamente ya el viento no está y se entra en un tiempo de calor y ya está en ausencia el viento. Por esa razón, el apóstol San Pablo llama a estas enseñanzas o estas doctrinas, las llama vientos, porque llegan y así como llegaron, se van a ir, porque están carentes de fundamento. No tienen fundamento alguno. El apóstol Pablo hace mención de la palabra o la expresión viento. En el hebreo, esta expresión es Helem. Helem. E-L-E-M. Eso es en el hebreo. Para que usted vaya apuntando allí las raíces y usted mismo lo estudie. Vaya al internet y estudie para que usted vea lo que se va a encontrar. Se va a encontrar con grandes sorpresas. Amén. Entonces, Helem, los hebreos hablan del viento no con mucha precisión, porque cuando se habla de Helem, se habla de viento, se puede referir a muchas cosas. Pero la expresión que Pablo empleó allí es la misma expresión que venían empleando los hebreos. Helem, porque Pablo, recuerde esto y siempre se lo he dicho, toda la Biblia, su inspiración es hebrea. Diga conmigo, hebrea. Toda la Biblia. Toda la Biblia, aunque fue escrita en griego y gran parte también en arameo en los evangelios, el pensamiento era hebreo. Todo lo que escribieron la Biblia en el Nuevo Testamento eran judíos. Diga conmigo, judíos. Amén, todo. Así que cuando escribieron en griego, su mentalidad y su pensamiento era hebreo. No salga de allí. Recuerden también que se entró en un periodo helénico, helenista. El helenismo estaba imperando en Roma y todo esto, que son el tiempo en que el griego estaba predominando. Las religiones católicas, las religiones romanas,
empleaban en su teología el griego. Usted sabe cuando Alejandro el Grande, el que era, al que llamaban, creo que lo llamaban el leopardo, era llamado el leopardo, que señala a los pies, eso está en la estatua de Nabucodonosor, el reino que no se podían, los reinos que no se podían mezclar, Israel y el reino babilónico, romano, todo esto. Y bueno, eso tiene un poco de escatología allí. Pero cuando Alejandro, él lo que buscó fue introducir el griego. Buscó introducir el griego con el propósito de que todo fuese en el significado de su lengua y de su cultura. Pero recordemos que el mismo Jesús no era de la cultura griega. Jesús habló en hebreo. Diga conmigo hebreo. Pedro era hebreo. Cuando él se le acercó a Jesús a decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le habló en hebreo. ¿Aló? Porque siempre estudiamos y decimos no, porque Jesús le dijo a Pedro: tú eres Petra. Hablando de piedra, hablando de un extracto de la piedra mayor que era el Cristo de la gloria. Tú eres Petra. No, esa palabra es griego. La expresión que le dice el Señor a Pedro es Abem. Ya yo se lo he enseñado, Abem, que significa casa paterna, fundamento, lugar de estabilidad, un lugar donde hay una cabeza que tiene unos hijos, que tiene una cobertura y un lugar de estabilidad. Eso es lo que significa esa expresión. Usted, si no lo sabía, apúntelo y va también a los contextos, a los textos hebreos y lo estudia. Allí está, usted lo va a encontrar, sé que sí. Amén. Ok, entonces la expresión Elem tiene que ver con viento y en el vocablo hebreo, koiné, es incierto. Cuando digo koiné, el vocablo, la expresión griega, hebrea, perdón, de la más antigua, es incierta porque estaba incluso carente de estas vocales, de la E. Estaba carente. Entonces se hacía con una especie de símbolo que se llama, o tenía por nombre tildes y jotas y todas esas cosas. Amén. Ok. Entonces la expresión está relacionada, se relaciona por lo general con estados, tiempos, acontecimientos y fundamentos pasajeros. Diga conmigo, pasajeros. Por eso el apóstol Pablo llamó al gnosticismo viento de doctrina. Llamó a los que practicaban el budismo viento de doctrina, por decir algo y traerlo a nuestra época. Amén. Llamó al islamismo viento de doctrina. Y todas esas religiones, diga conmigo religiones. Llamó a la religión evangélica viento de doctrina. A la religión evangélica, porque ni los evangélicos escapan. Porque hay tantas religiones evangélicas, por ejemplo, pare de sufrir. Pare de sufrir es algo así como no pare de invertir. ¿Invertir en qué? Pero bueno, no voy a cuestionar a nuestros hermanos o hermanos o primos lejanos brasileiros. Primos lejanos, ¿verdad? Ok, los aceptamos como primos lejanos propensos a convertirse. Amén. Porque hablan de Cristo, ellos hablan de Cristo, ¿no? Como hablan de Cristo, están propensos a ser tocados por el Cristo de la gloria. ¿Cuántos lo creen? Así que ore por sus hermanos brasileiros, de par de sufrir. Amén. No se vaya a tomar el vasito con agua ni... Si se lo toma es porque tiene sed. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla de las corrientes doctrinales, llamándolas vientos, refiriéndose con esto a que no tienen permanencia, así como vienen se van. Es debido a la carencia de revelación y verdad en sus argumentos y fundamentos. Un problema grave en el hombre es que por ser tan sensorial, esto es tan físico, dado a lo lógico, porque ese es el problema. Queremos meterle al coco. Queremos ser lógicos. Y queremos hacer conjeturas. Ahora va a ver las conjeturas que tiene un equipito de gente que está llegando y enseñando una herejía tan satánica, óigame. Porque usted sabe qué es llamar y decir que Jesús es Lucifer. Eso es una herejía. Eso viene y salió del mismo infierno. ¿Usted sabe qué significa eso? Porque en Pedro capítulo 4, creo que en segunda de Pedro, si no me equivoco, el capítulo 4 verso 19, habla de Jesús como el ángel, el de luz o el lucero de la mañana. ¿Y sabe a qué se refiere?
¿Sabe a qué se refiere? De que el Eterno resplandecerá en nosotros y para nosotros como el lucero de la mañana. Pero no está diciendo que Él es Lucifer, porque Lucifer no es un nombre. Lucifer se puede decir que vino a ser un título. Pero más que eso, Lucifer es una expresión para mostrar alguna verdad. Yuhu. Para decirnos que Jesús es luz. Él lo dijo en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Ah, pero ¿por qué no toman ese? Porque no está allí, no dice el lucero, ¿verdad que no? Ok, yo voy a comenzar a derribarle todos esos fundamentos y argumentos satánicos que mucha gente le va a venir a predicar a usted. Se los va a venir gente que se les va a acercar a ustedes a predicarle eso y hablarles de eso. Amén. Porque eso se ha regado y se ha proliferado como pólvora en el legendario oeste. Así está. Amén. Pero nosotros estamos firmes en el Señor. Estamos firmes, de verdad que sí. Entonces el problema es que la gente somos sensoriales, somos tan sensoriales que queremos buscarle lógica a todo. Se dejan llevar por la lógica de este sistema, pero no pueden ser así al tratarse, o no puede ser así al tratarse de la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por lógica, porque óigame, la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, la Biblia, el Santo Escrito, dice que las cosas del Espíritu, las cosas que vienen del cielo, las cosas de Dios, para el hombre son locura. Está hablando para el hombre natural. Yuhu. Para el hombre natural son locura. ¿Sabe a qué se le está dando carta abierta con esto? A la rebelión. Se le está dando carta abierta al pecado, al decir que Jesús es Lucifer, que Jesús es el que pone el mal y da la medicina para el mal. Estamos diciendo que tenemos carta abierta para hacer el mal. Entonces adulteremos, forniquemos, mintamos y robemos y hagamos todo lo que sea, que igual el Salvador nos induce al mal y nos induce al bien. Yuhu. O sea que lo que dice la palabra de Dios, que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente, no se cumple con Jesús. Porque de Jesús brotan dos aguas diferentes. Hello, man. Listen me. Yo quiero que me preste atención. Quiero que me preste atención. Porque comienzo a derribar fundamentos. Présteme atención. Fíjese. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, hay que conocerlo espiritualmente. Y la palabra de Dios dice que lo espiritual se apega a lo espiritual. Es como lo que nosotros decimos, constantemente lo decimos, que lo semejante atrae lo semejante. Un espiritual trae la revelación del Espíritu. Pero óigame, perdóneme, amado, pero son tantos los carnales, son tantos los sensoriales, que por esa razón se infiltran todas estas doctrinas de demonios. Y óigame, se lo voy a mostrar por las Escrituras también. Cuando enviaron a los 12 espías a inspeccionar la tierra de Canaán, ¿cuántos de ellos creyeron? 2. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados, ¿cómo? Y pocos los escogidos. La palabra de Dios dice que Gedeón escogió unos cuantos miles para el ejército y Dios lo dejó. ¿Con cuántos? Con 300. Y los ejércitos que venían contra ellos eran ¿cuántos? Miles. Con 300 derrotó. La palabra de Dios dice, óigame, los pocos, a esos pocos que llaman locos, a esos pocos que nos dicen que ya perdimos los tornillos, que los tapones ya se nos explotaron, a esos pocos que somos nosotros, a nosotros
Dios nos está revelando su verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos metiendo en el mover del Espíritu. La palabra de Dios dice que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. Óigame, es indispensable velar con toda perseverancia en comunión y en oración. ¿Por qué? Porque cuando no velamos, cuando no oramos, Dios no puede revelarnos su verdad, y vamos a estar a expensas de nuestro entendimiento físico, de lo sensorial, de la carnalidad, de lo lógico, de lo humanista. Hello. Allí vamos a estar a expensas de nuestra forma de pensar. ¿Está viendo, pastor, que nuestra forma de pensar entonces sí es diablo? Sí, sí es diablo. Yo no te voy a decir que nuestra forma de pensar no es diablo. El mismo Jesús lo dijo. Entonces si tienen razón ellos. No, aguántalo y achanta un fly, como decimos. Le voy a decir algo. Cuando Jesús se le presenta a Pedro, Jesús dice: es necesario que yo padezca en manos de los principados, en manos de los principales, de los gobernantes, de los religiosos, y que muera, y que al tercer día resucite. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Dígame, cuénteme, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro, Alonso? ¿Qué dijo? Señor, por favor, no dejes que esto te acontezca. No permitas que tal cosa te acontezca. En otras palabras, Pedro estaba dispuesto a esconderlo. Pedro estaba diciendo: yo le digo a los discípulos, yo le digo a los demás, a los compañeros, y te escondemos de esto. No hagas eso. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, pero no es necesario que vayas a eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? A ver. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satán, o Satanás, o diablo. Apártate de mí. ¿Qué significa eso? Uno que hace oposición a. Uno que hace oposición. En ese momento, Pedro se estaba dejando de llevar por sus buenos sentimientos. Diga conmigo, buenos sentimientos. Pedro no tenía al diablo metido, ni tenía demonios. Eran sus sentimientos. Claro está, estaba siendo influenciado por un sistema satánico que había disparado y había malversado sus sentimientos. Porque si Pedro hubiese conocido la voluntad de Dios, Pedro hubiese dicho: tranquilo, maestro, yo te acompaño, yo te llevo y te entrego. Aguántalo ahí, yo te llevo. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero Pedro estaba apelando a sus buenos sentimientos, que se oponían a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirle con eso? Amado, ten cuidado del que duerme contigo. Ay, pastor, usted está diciendo que tenga cuidado de mi esposo, de mi esposa. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿de quién? De la suegra, porque yo vivo en casa de la suegra. No, tampoco es de la suegra. Deja a la suegra quieta, que la suegra es una bendición. Mi suegra, yo siempre digo esto, mi suegra es una bendición. Vive a casi 2 horas de mi casa. Broma, es una bendición, hermano. Ella me ama y yo la amo. Mientras tengamos distancia. No, pero no es eso. ¿Sabe a qué se está refiriendo? ¿Sabe a qué se está refiriendo? A la naturaleza o al vicio pecaminoso que quedó en ti. El apóstol San Pablo lo dice y lo menciona. Efesios capítulo 4 nos viene hablando desde el verso 17. Pablo suelta una exhortación y dice: ya no anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la voluntad de Dios y a la vida de Dios. Aló. Pero los versos 22 y 23 nos muestran una verdad. Dice: despojaos del viejo hombre. La expresión allí, usted lee el contexto y no tiene peso. No puede ser literal, porque no hay un peso que pueda mostrar que es literal. Entonces dice: despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso es una expresión metafórica que expresa y te enseña a que tienes que despojarte del vicio, de las secuelas de la antigua naturaleza o del antiguo régimen que estaba gobernando tu vida, y que tienes que salir de eso. Ahora yo no entiendo por qué dicen que Jesús es Lucifer, porque vamos a entrar ahora en materia más profunda. Ahora vamos a entrar en más profundidad con eso. Yo no entiendo cómo es que dicen que Jesús es Lucifer. Yo no entiendo eso. Yo no sé dónde queda la revelación. Yo creo que la revelación la tienen en el uñero del dedo gordo. Allí es donde tienen la revelación, y no puede salir porque se ponen las medias y los zapatos. Está encarnada en un uñero.
Perdónenme, hermano, si le parece irónico, pero yo soy así, irónico, frente a todos esos vientos de doctrina satánicos. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese, no puedo entender entonces. Yo le voy a mostrar algo que está en hebreo para continuar este material aquí. Pues estoy escribiendo un material bien intenso, bien poderoso, que echa por tierra todos esos fundamentos y toda esa mentira que el enemigo ha venido metiéndole a esa gente. Y que creo yo que son nuestros hermanos. Amén. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en Hebreo capítulo 1, el verso 5. No. Vamos a ir antes a Ezequiel. Antes de llegar a ese verso, vamos a ir antes a Ezequiel. Si llega antes que yo, usted me espera. A nuestro hermano Ezequiel, capítulo 28. Vamos a llegar allí. Fíjese lo que dice en Ezequiel, capítulo 28, verso 13 en adelante. Fíjese lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿De qué? Era tu vestidura. Ok. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para ti. ¿Cuándo? ¿En el día de qué? ¿En el día de qué? Yo quiero que lo diga alguien por mí. ¿En el día de qué? De tu creación. ¿En el día de qué? De tu creación. ¿De qué? De tu creación. ¿En el día de qué, pastora? De tu creación. ¿En el día de qué dice su Biblia? De tu creación. ¿En el día de qué, iglesia? De tu creación. Ok. Tenemos que dar inicio por allí. Lucifer fue un personaje creado. Diga conmigo, creado. Amén. Ya por allí comenzamos a socavar el fundamento satánico. Vamos como el topo. Aguántalo. Seguimos. Fíjese lo que viene diciendo. Vamos a seguir leyendo. Y el verso 14 dice: tú, querubín, grande y protector. ¿Qué dice? No, dice antes tú. ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un querubín? Un querubín es un ángel. Un ángel, diga conmigo, un ángel. Óigame, yo le voy a derribar eso de los que creen en ese cuento de que Jesús es el ángel de Jehová, y que les voy a derribar eso, porque Jesús no es el ángel de Jehová, no lo es. Aunque muchas personas le dan una interpretación hebrea, le brindan la interpretación hebrea desde las expresiones más modernas del hebreo, pero no de las antiguas. Y allí es donde tenemos que ir, a las expresiones antiguas, donde nos muestra la verdad acerca de este ángel de Dios. Porque le voy a decir algo. ¿Por qué no envió entonces Dios al ángel Gabriel o a Miguel? ¿O por qué no envió a Rafael? ¿Ah? ¿Por qué no los envió a ellos? Dígame, ¿por qué? Diga conmigo, porque son ángeles. ¿Porque son qué? All right. Hasta allí vamos bien. Son ángeles. Son ángeles. Aquí habla de este ángel. Si vamos a Isaías, creo que el capítulo 14, desde el verso 11 en adelante, vemos, allí observamos más claramente también la rebelión de este ángel. Allí podemos comparar entre Isaías y Ezequiel la realidad de la rebelión de este ángel en un tiempo sempiterno, en la sempiternidad. ¿Por qué sempiternidad para ellos? ¿Por qué? Porque ellos fueron creados. Pero acerca del Cristo de la gloria, dice: tú eres Dios para siempre. Y habla acerca de que en Él hay eternidad. También dice la palabra que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero eso todavía aún no le dice nada. Lo que le acabo de decir aún no dice nada. Porque si yo me pongo de aquel lado, yo estaría diciendo: todavía no me convences, todavía no me dices nada. Vamos a los escritos. Ahora sí, muévase a Hebreo, donde estábamos. Hebreos capítulo 1, el verso 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?
¿A cuál de los malach es la palabra hebrea? Malach o malachim, mensajeros de Dios o ángeles de Dios, es la expresión allí. ¿A cuál dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles? Cuénteme, ¿a cuál? ¿Aló? ¿A cuál? A ninguno. A ninguno. A ninguno. Vamos antes de ese verso, al verso 4, para que usted note otra verdad. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Superior a quién? ¿Superior a quién? Entonces no es un ángel, porque si es superior o fue hecho superior a los ángeles, no es un ángel, porque un ángel tiene comienzo. Fue creado. ¡Yuhu! Vamos a Juan capítulo 1, verso 1. Se lo digo yo. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Aló? ¿Por qué dice en principio? En nuestra versión dice en el principio. Pero las versiones hebreas más contundentes, no estoy hablando de la K2, tampoco estoy hablando del Código Real, porque hasta ahorita tenemos el Nuevo Testamento. Del Código Real sí, pero no estoy hablando del Código Real. Estoy hablando de versiones muy antiguas que dicen en principios. No dice en el principio. En principios era el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Aló. Déjeme decirle, Dios sin verbo no pudo haber hecho nada. Aló. ¿Se lo muestro? Se lo muestro. El mismo capítulo 1 de Juan, donde estoy mostrándole esta verdad. Allí encontramos en los versos 2 en adelante, dice: este estaba en el principio con Dios. ¿Por qué habla? ¿Por qué dice en principios? Porque en él se movía y se manifestaba un poder, una autoridad, un dominio que forma parte del principio eterno de la creación. Se movía en principios de autoridad, en principios de gobierno sobre todas las cosas, antes y después que fueron hechas. De eso está hablando. Ahora, observe esto. Todas las cosas, dice el verso 3, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Ok, todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Y por qué dice por medio de él? Otra versión dice por él fueron hechas. Fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, derribamos otra parte de ese argumento que Jesús es Lucifer. Lo derribo. Una vez más vamos a ir socavando, porque vamos a ir socavando hasta que la montaña se hunda. Amén. Derribamos. Fíjese. Si en principio creó los cielos y la tierra y creó todas las cosas, y dice allí que él era con Dios y sin él nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Esto quiere decir que Dios tiene un verbo, una palabra. Diga conmigo palabra. De eso está hablando allí. De ese verbo, de esa palabra que se encarnó. En el verso 14 vemos cómo la palabra se encarnó y vemos entonces su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Pero óigame esto, si Dios no pudo haber hecho nada de estas cosas, ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Lucifer pudo haber sido creado sin esa palabra? ¿Pudo haber sido creado ese querubín? ¿Y los ángeles que hoy están pudieron haber sido creados si no estuviera la palabra en la boca de Dios? Hello. Yuhu. Diga nunca. Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, dice la palabra de Dios, que fue constituido el universo por la palabra de su poder. ¿Está entendiendo eso? Ok, yo quiero que siga esta línea, porque le voy a llevar a unas verdades, óigame, tremendas. Entonces fíjese, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice aquí en Hebreos capítulo 1, verso 4. Seguimos acá. Fíjese, por ejemplo, dice Ezequiel: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Vuelve a mencionar una segunda vez creado.
que ha creado. Aló. Segunda vez. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti. Que se halló en ti. No, dígalo fuerte. Que se halló en ti. ¿Qué es maldad? La maldad es la llave que abrió la puerta a una naturaleza que se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Esa naturaleza fue impartida por el enemigo una vez que engañó a Eva, que de paso te digo, no era una serpiente mental, no estaba en la mente de Eva, porque dice allí en Génesis, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, del Edén, del huerto. Dice que todos los animales, no que todas las mentalidades. Irónico. Pero es que ese es el problema. Quedan carentes de fundamento porque a todo quieren llamarlo figurativo. Todo quieren meterle la retórica. Y óigame, hay gran parte del escrito santo que es literal. Por ejemplo, yo espero al Mesías. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Yo espero el traslado. Hay más de 24 fundamentos en la palabra de Dios para mostrar que Cristo va a arrebatar su iglesia con poder y gloria. Yo lo espero. Yo lo espero. Yo estoy de acuerdo que como hijos de Dios busquemos la excelencia, estudiemos, avancemos, nos metamos en la política, nos metamos en el deporte, en la música, en el arte, y empuntemos y tratemos de ser los mejores. Pero óigame, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo que era primero era el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Aló. Las demás cosas son el producto de tu sometimiento al Eterno. Las demás cosas son el producto de la obediencia a Dios. Entienda eso de una vez por todas, amado. Yo les pido a ustedes, los jóvenes que están aquí, niños, no dejen de estudiar. No dejen de estudiar. Los que no están estudiando, comiencen a estudiar. Pueden llegar a ser grandes. Yo sé que con Dios de su lado y estudiando van a ser grandes. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Pero ¿saben qué? Metidos con Dios, buscando primeramente el reino de Dios, van a llegar a ser grandes. Porque conozco en las escrituras de gente que quiso ser grande. Nabucodonosor quiso ser grande. Se atribuyó toda la gloria del reino. ¿Y quién dice que él no lo hizo? ¿Quién dice que Nabucodonosor no edificó todo eso? ¿Quién lo dice si la escritura enseña que Nabucodonosor edificó todo eso? Pero se estaba enalteciendo. Ya se tomó muy en serio que era Dios, una deidad. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó a expensas del enemigo. Porque las versiones hebreas no dice que Dios trajo un espíritu a él. No lo dice, eso no lo dice. Para que sepa. Dile al que está a tu lado, tenga cuidado con lo que lee. Dice que Dios lo abandonó y vino un espíritu que lo hizo entrar en esquizofrenia y le dio postura y sentir de animal. Y estuvo en el desierto, por allí, como un animal. Imagínese Nabucodonosor cuando se dio cuenta que ya volvió en sí y se arrepintió. Entonces Dios lo vuelve a cobijar. Porque le voy a decir una cosa. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Lo contrario a esto es: el que no habita el abrigo del Altísimo no puede morar bajo la sombra. La sombra no te alcanza. Cuando tú dependes de tu conocimiento, cuando tú dependes de tus fuerzas, cuando tú dependes de tu intelecto, de tu sentir humanista, cuando tú dependes de eso, déjame decirte, vas rumbo al fracaso. Por eso es que te cansas, por eso es que cuando no logras y corres, entonces llegas agotado y dices: no lo voy a lograr, ya no puedo con esto. Porque estás trabajando con tus fuerzas. Pero cuando tú estás bajo la sombra del Omnipotente, las fuerzas de Dios te alcanzan y las tuyas quedan nuevecitas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías. Levantarán alas como las águilas. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando nosotros levantamos alas como las águilas, el viento, la tormenta, la tempestad, el problema, el conflicto será el que nos golpee para montarnos por encima de ellos. No nos afectará.
no nos afectará. Si usted lee acerca de la naturaleza del águila, el águila cuando percibe que viene la tormenta, expande sus alas, las abre. Y el viento de la tormenta golpea sus alas y las remonta por encima de ella. Y el águila no es afectada por la tormenta. Podrá haber toda una devastación en la tierra, pero el águila sigue allí tranquilita. Tranquilita, quietecita. Porque así somos los que confiamos en el Eterno. Así somos los que confiamos en nuestro Adón. Así somos. Estamos en paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero estos malhechores de la Biblia entonces enseñan y dicen: Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada y controversia entre vosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que por causa de la revelación de la verdad, como estamos todos en un mismo sistema, entonces aquellos que no creen a esa verdad van a arremeter contra nosotros, porque se van a ver amenazados por la revelación del Eterno. Y eso es lo que hace el enemigo. Entonces va a venir espada, va a venir conflicto. Tu misma familia te rechaza. ¿Cuántos están aquí? Yo le estoy hablando de algo que está en la Biblia. ¿Qué culpa tengo yo de que haya muchos que no estudian y que enseñan? Están enseñando basura. Sacan los versos fuera del contexto. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Yo les enseño la verdad y estoy para derribar esos becerros y esas haciendas sagradas. Hay que derribarlas, hermano. Hay que derribarlas. Usted sea un mazo de Dios. Sea un mazo de Dios para derribar todo eso. Hágalo. Hágalo. Amén. Fíjese. ¿Por qué estoy leyendo Hebreo? Porque en Hebreo hay un fundamento bien contundente que golpea duro esa posición. No solamente en Hebreo, tenemos en Efesios también tenemos fundamento, en Corintios también tenemos fundamentos. Tenemos muchos fundamentos en todo el Sagrado Escrito acerca de lo que son o de lo que es realmente el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria es Dios encarnado. Grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo a Timoteo. ¿Aló? Está hablando de su manifestación. La expresión manifestación aparece en el hebreo 3 veces. Y esta expresión solamente comprende a una, que fue la expresión que dice, que cuando dice grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne, está diciendo que el misterio es tan grande que no se explica a la mente humana, que como un cuerpo pudo contener toda la plenitud de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. No es una interpretación humana. Porque yo no entiendo eso. Yo no puedo darle interpretación a eso. Porque ¿en qué cabeza cabe que aquel Dios en quien subsisten todas las cosas, en quien habita todo, en quien está el universo, se haya vaciado en un cuerpo humano? ¿En qué cabeza cabe eso? Óigame, por favor. Si medio llega una revelación a nuestra cabeza y los tapones, pareciera que nos fuéramos a volar la cabeza. Pero ¿cómo explico esto? Señor, ¿cómo hago aquí? Díganme, Señor, explícame, llévame. Hello. Imagínense, el Cristo de la gloria, que era Dios, toda la deidad vaciada en él, un cuerpo humano, a quien estos delincuentes espirituales están llamando que es Lucifer. Óigame, perdóneme, yo tengo que llamar lo que es como es. Son delincuentes espirituales, malos intérpretes de las escrituras. No emplean ninguna regla de interpretación. No la emplean. No hay reglas de interpretación para ellos, no existe. Es como ellos creen lógicamente, como creen en su mente, y así quieren darle la interpretación. Ellos dicen que nosotros tenemos la teoría escapista, pero yo digo que ellos tienen la teoría escapista. Kingdom Now es una teoría escapista. Creciendo en desgracia, en gracia, es una teoría escapista. Dígame ese endemoniado, a ese sí lo denuncio públicamente, ese endemoniado de José Luis de Jesús Miranda. Está poseído, enajenado. Un individuo que dice que es el Cristo, que tiene 2 demandas encima, que se enferma, que hace poco estuvo hospitalizado y que es el Cristo. Óigame, si a mi Cristo no lo tocó ninguna enfermedad, y a Cristo no lo toca la enfermedad, porque Él llevó nuestra enfermedad en su cuerpo.
Fue clavada en la cruz la enfermedad. Él no la padeció, Él la crucificó, la sometió. ¡Yuhu! Esto es para ti, creciendo en desgracia, que van a adquirir este CD, que lo van a oír por la radio. Tengo que decírtelo porque es que a Juan lo decapitaron porque él declaró unas cuantas verdades. Bueno, no importa que nos toque a nosotros que nos decapiten. ¿Cuál es el problema? Que comiencen la gran tribulación por nosotros. No. Yo soy de los que cree que antes de que venga la gran tribulación, nosotros vamos a estar en gloria con Jesús, porque después vendremos en su reino de 1000 años. Vendremos a reinar con Él. Yo creo eso. La Biblia lo dice, lo enseña la Biblia. Literalmente lo enseña, literalmente, esto no es figurativamente, literalmente. Claro, literalmente dice la palabra que Él vendrá y posará sus pies en el monte de los olivos. Posará sus pies, no es figurativa. No es figurativo. Amén. No es retórico. Que estudien las escrituras, que no saquen los versos fuera del contexto. ¿Está viendo? Bueno, fíjese lo que sigue diciendo en Hebreo. Por ejemplo, allí habla, ya derribamos que Jesús no es un ángel, Lucifer es un ángel. Es un ángel, Jesús no es un ángel. Jesús es Dios, Dios encarnado. Jesús es la palabra viva encarnada. Jesús no es un ángel. Entonces se derriba también el fundamento de que Jesús era el ángel de Jehová. Eso es mentira, porque el ángel de Jehová, el ángel de Elohim, una vez más, el ángel de Adonai aparece en el libro de los Hechos, cuando Pablo y toda esa gente rumbo a Roma están naufragando y se están hundiendo. Aparece a Pablo, el mismo ángel. Aló. El mismo ángel se le aparece a Juan en la isla de Pasmos. Es un ángel con atribuciones especiales. Usted se estará preguntando, pero entonces, ¿por qué recibió adoración en el Antiguo Testamento? Entonces, bueno, eso tiene su explicación también. Eso tiene su explicación. Usted, políticamente hablando, como embajador, cuando es enviado en lugar del gobierno de un país a otro país, es tratado como si fuera el presidente de ese país o el gobierno, el gobernante de ese país. Es tratado así. Los mismos beneficios les son dados, la misma atención les dada, el mismo protocolo les dado, ¿sí o no? Usted lo ha visto por televisión, usted lo ha visto, lo puede leer en los libros, en las enciclopedias. Usted puede leer eso y se va a dar cuenta. Y está hablando de embajadores. La expresión allí del ángel de Jehová tiene que ver con un embajador espiritual de Dios. Tiene que ver con un ángel que ejerce un dominio, un control, yuhu, dado por Dios. Pero un dominio y un control en cuanto a lo que son sus apariciones, en cuanto a lo que es su responsabilidad que Dios le dio. Amén. Solamente hasta allí. Es para que usted vea, más o menos, para despertarle la inquietud de que estudie eso. Se va con esa inquietud despierta. Amén. Ok, y fíjese, observe esto, el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué es primogénito? ¿Qué es? El primero. El primero. ¿Por qué dice el primero? Ah, porque nosotros los demás angelitos íbamos detrás de él. Yuhu. No. Usted no es un ángel. Usted es la máxima creación de Dios. Por eso Dios tenía que venir Él mismo para pagar el precio por nosotros. Porque usted y yo formamos parte. Cuando dice nos creó a su imagen, la palabra crear no es la misma palabra que se empleó para la creación de Lucifer. Es la expresión sacar de sí. Él sacó de sí y nos trajo conforme a su imaginación. ¿Aló? Somos la imaginación de Dios más perfecta. Ahí se lo dejo también. Le suelto esa. Seguimos derribando fundamentos. El verso 7 me llama mucho la atención porque dice, y ciertamente hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles, a su malajín o a sus malak, ángeles, espíritus, ministradores o ministrantes, y a sus ministros
llama purificante o llama de fuego. O llama de fuego. El verso 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios. ¿Cómo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién? Elohim llama Elohim al Hijo. Yuhu. Aló. Dios mío, vamos a tener que comprar chupetas, hermano. Vamos a tener que comprar chupetas para que esos muchachos no estén llorando tanto. ¡Ey! Yuhu. Silencio en la iglesia. Nombre de Jesús. Santo Dios. Dale un beso, pues. Vamos a esperar que se acabe el berrinche. Amén. No, porque es que si no se calla no podemos darle chupeta. No podemos darle chupeta, tenemos que avanzar. Vamos a seguir avanzando. Amén. Ok. Fíjese. Dice el verso 8, les vuelvo a leer en el verso 8. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios. Está hablando el Señor. Está hablando Adonai. Está hablando Elohim. Y llama Adón o Adonai al Hijo. Con mayúscula. En las versiones hebreas es la misma palabra con el mismo significado y el mismo sentido. Hablando de eternidad. No está hablando de sempiternidad. ¿Aló? Está hablando de eternidad. Dios, tú eres Dios. Fíjese. Tú eres Dios por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Óigame, el verso 9. Aquí vamos a descalabrar otro fundamento. En el verso 9. Dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Ahora, ¿cómo es que si Jesús es Lucifer, Lucifer se revela en la eternidad, concibe la maldad, es el padre de mentiras, el padre de la maldad, y él ama la maldad porque él propició la maldad y su naturaleza es maldad? Nos enseña la Escritura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que en él está todo mal, dice la palabra. Ahora, óigame, ¿cómo es que este ser, si Jesús es Lucifer, cómo es que odia la injusticia? ¿Y cómo es que ama la justicia? Si cuando usted ha visto un diablo justo, cuando usted ha visto que Satanás es justo, si la palabra de Dios dice que vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Hello, man. Quiero que entiendas eso. ¿Cómo entonces que Jesús es Lucifer? Si allí vemos claramente, has amado la justicia y has odiado la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Se reveló. Óigame, lo mejor de todo es que Cristo fue reconocido como el hijo de David y como el Ben David, como el hijo de David, como el rey que gobernará con vara de hierro y con justicia. Él vendrá a esta tierra. Él vino como el Ben Josué. Ya él vino. Él vino como el hijo de José. Hello. Pero ahora viene como el hijo de David. En esa figura del gobierno, del reino. Le canto esta es revelación bíblica. La palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe. El príncipe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es de más jerarquía un príncipe o un rey? ¿Cómo? El rey tiene más jerarquía. ¿Cómo? El rey tiene más jerarquía. ¿Quién tiene más jerarquía? El rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un príncipe lo que está esperando es turno. El rey es un gobernante por excelencia, está allí colocado. Y de Jesús se dice que es el rey de reyes y señor de señores. Hello, man. Oiga, dice,
está bajo nuestros pies. El número de zapatos se lo sabe. Amén. ¿Está viendo eso? Oiga, se están derribando fundamentos. Eso es para que no se vaya a dejar meter gato por liebre. Recuerde que la liebre, las paticas de arriba son más cortas. Aló. Yo no sé qué le quise decir con eso, pero analícelo. Fíjese. Entonces, yo no entiendo cómo el mismo ser que fue desterrado por su maldad, ahora aquí se arrepintió. Se arrepintió aquí. Pero yo no sé cómo fue ese arrepentimiento, si él sigue induciendo al mal. Si él sigue lanzando dardos de fuego, lo dice Pablo en Efesios. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Aló? ¿Los dardos son qué? ¿Internos o externos? Pregunto, ¿vienen de afuera o salen de adentro los dardos? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces el diablo no es tu mente. El diablo tampoco es Cristo, porque Cristo está dentro de ti, de tu corazón. Los dardos de fuego vienen de afuera, de donde está el centro de operaciones espirituales de Satanás. De allí vienen los dardos de fuego para influenciarte, porque lo único que puede hacer es traer influencia a tu vida. Yuhu. Seguimos. Le damos un poquito más. Ok. La palabra de Dios dice que hay un lago. Bueno, que tampoco. Es que ese es otro problema, que no creen en el infierno. Que no hay un infierno. Que no hay infierno. Bueno, pero el lago de fuego, dice la palabra de Dios, que está preparado para Satanás, para sus seguidores, para sus ángeles, dice la palabra de Dios. Está preparado el lago de fuego que arde con azufre. Óigame. No, pastor, eso es metafórico, eso es al diablo con las metáforas humanas, al diablo con la teología griega. Reprendemos al mismo Satanás que han traído confusión a nuestras vidas. Hello. Fíjese. Sigue diciendo, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿A cuáles compañeros? ¿A cuáles compañeros? Está hablando de dos referencias. Número uno, más que a todos tus compañeros. Y de aquí se remontan para decir, está viendo que sí tiene que ver con los ángeles, porque los compañeros de él eran los ángeles. Mentira. Los ángeles no podían crear. No podían crear. Y la naturaleza del Cristo de la gloria es diferente a la de los ángeles. Los ángeles son servidores, están para servir, no para crear. Ahora Jesús es creador, diga conmigo creador. Por él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra de Dios. El Cristo de la gloria, el verbo, la palabra. ¿A cuál de sus hermanos? Está hablando primeramente de los discípulos entre quien él estuvo, y luego está hablando de nosotros. Usted y yo podemos crear, tenemos esa capacidad creativa. ¿De dónde salieron esas sillas? De una mente humana. Estaban en la mente humana y luego fueron tangibilizadas, fueron creadas por el hombre. ¿Está viendo? Por eso la palabra de Dios dice, dioses sois, porque tenemos una capacidad creativa. Pero no porque somos dioses en cuanto a la deidad divina se refiere. No está hablando de eso, está hablando de una capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Y tenemos la naturaleza de Dios, usted y yo. ¿Está viendo? También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aló. Está hablando de Cristo, está hablando de Mashiach, está hablando de Yeshua, de Jesús, de Jesus, como lo quieras decir. No te preocupes, lo digo así porque este CD lo van a oír judaizantes, lo van a oír medio judíos y judíos completos y todo eso lo van a oír para que no se vayan a ofender. Como tú quieras decirlo. Lo cierto es que en el nombre de Jesús nosotros hemos declarado salud y hay salud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo este tiempo ha sido en el nombre de Jesús. Pero bueno, está bien. En el nombre de Yeshua también funciona si lo crees. Amén. Maleigua vive.
¿Sí o no? Dice, sin embargo, ellos perecerán. Esto que tú creaste perecerá. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, porque ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverá y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La expresión años allí no figuró en el hebreo. Usted puede leer manuscritos más similares a los originales o más similares a los manuscritos antiguos y se va a dar cuenta que dice, y tu eternidad es inacabable, es inagotable. Amén. Tus años no acabarán, dice acá. Entonces fíjese. Verso 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. A ninguno. ¿A quién sentó a la diestra? Filipenses capítulo 2 habla de que al Cristo de la gloria se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesus, en el nombre de Maleigua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare, confiese que Jesucristo, Yeshua, Jesus, Maleigua, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es nuestro Adón. Pero óigame, dice, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo. Piense por un momento, por favor, piense. ¿Qué hay debajo de la tierra? No le voy a decir, no voy a caer en eso. Piénselo. Porque allí dice, en el hebreo dice, y debajo de la tierra también dice. En el hebreo. Me asombró eso porque yo fui a buscar eso. Me metí fuerte con eso. Y óigame, encontré la misma expresión, debajo de la tierra. Tremendo, ¿verdad que sí? Esto es lindo cuando nosotros discurrimos. Y sigue diciendo el verso 14. No son todos espíritus ministrantes o espíritus ministradores enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación, de los que un día heredarán salvación. Dos detalles importantes hay ahí. Número uno, de que usted cuando nació y antes de nacer ya tenía un destino en Dios, ya había salvación para usted. Siempre digo esto y lo voy a volver a decir y no voy a dejar de declararlo. En Jeremías capítulo 1 verso 5 dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta, te di por pastor, te di por apóstol, te di por evangelista, te di por maestro a las naciones. Hello, Jesus. Amén. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Que esto es tremendo. Esto es tremendo. Ok. Si Lucifer es Jesús, entonces ¿por qué si Jesús era un ángel? Entonces ¿por qué hay eternidad en él? Y entonces ¿por qué es Dios? Y si él es un ángel, ¿cómo es que en él habita toda la plenitud de la deidad si fue creado? Y Dios no fue creado, porque Dios es un ser increado. Ahora, maneje usted y trate usted de barajear esto, porque ahí no cabe la retórica, no cabe. Métalo por donde usted quiera. Trate de aplicar cualquier retórica allí, que no cabe, no entra. Por eso estoy diciendo, son personas que tratan de fundamentar algo que no puede ser fundamentado porque no existen evidencia, no hay interpretación, no hay nada que pueda sostener esa supuesta verdad. Por tanto, es un viento de doctrina. Pasa. ¿Sabe qué es lo que permanece para siempre? La verdad. Diga conmigo, la verdad permanece para siempre. Aleluya. Es tremendo. Aquí tenemos cantidad de cosas que he podido escribir. Pero fíjese, por ejemplo, en Job capítulo 1, el verso 6 al 8 dice, sucedió un día que los hijos de Elohim, la expresión allí es
Ben-Hab Elohim, se aplica a los Malahim también, vinieron a Yahweh o a Yahweh. Entre ellos vino el adversario, en hebreo Hab-Satán, el adversario. Yahweh preguntó a Hab-Satán o al adversario, ¿de dónde vienes? Pregunto, Dios no sabía. Dios lo sabía. Lo que es que él quería oír la declaración, porque la tierra, el cosmos y todos los seres espirituales tenían que darse cuenta de la gloria de Dios. Y entonces respondió, pero fíjese, entre estos seres espirituales, entre los Malahim, entre los Ben-Hab Elohim, venía también el adversario, Satán. ¿Está viendo? Diga conmigo, era un ángel y sigue siendo un ángel caído. No dejó de ser un ángel, sigue siendo un ángel caído. La serpiente que engañó a Eva fue una serpiente que era un animal, porque dice que era más astuta que todos los animales del campo. Más astuta, era un animal. 1. 2. Fue influenciada por Satanás para seducir a Eva. ¿Aló? Yuhu. Hubo la influencia. Porque la serpiente no era Satanás. No era Satanás. Pero ejerció influencia sobre la serpiente. Eso nosotros lo podemos ver claramente ahí en el hebreo para que usted se dé cuenta. Era una serpiente. Entonces todo esto lo venimos estudiando y nos venimos dando cuenta de cómo el enemigo ha venido trabajando y ha venido tratando de colocar, de confundir las mentes para traer doctrina. Si Jesús es Lucifer, ¿cómo es que él dice, el mismo Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo? Claro, si él lo lanzó, él mismo lo echó. Vamos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús era un rey, Satán es un príncipe. Amén. Esto es una de las tonterías más grandes en las enseñanzas de esta gente. Jesús lo dijo, yo veía a Satanás caer. Fíjese esto. Si Jesús es el mismo Lucifer, ¿cómo es que él podía participar de carne y de sangre si tenía un cuerpo espiritual? ¿Cómo pudo participar de carne y sangre si tenía un cuerpo espiritual? Algunos de los ángeles Dios les permitió materializarse, pero tenían un cuerpo espiritual. Amén. ¿Lo entiende? Ok. Allí vamos abundando un poquito más y puede quedar con esa inquietud para que luego podamos entrar a seguir desarrollando este tema, porque esto tiene mucha tela que cortar. Amén. Ok. Vamos a dejarlo hasta allí. Esta es la primera parte de Hab-Satán o Satanás, el diablo, mito o realidad. Amén. Entonces, váyase con la inquietud, estudien, métase con la palabra, abunden en los manuscritos más originales. Cuando hablo es del hebreo koiné, que está basado en figuras, en formas. Amén. Para que usted pueda conocer más a profundidad lo que Dios nos viene hablando y viene hablando, impartiendo a nuestro espíritu, espíritu a espíritu. No es un concepto humano, no es un concepto sensorial, tampoco es un concepto lógico. Es un concepto que viene del cielo, una verdad eterna. Amén. Fuertes aplausos a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias damos a Dios.